Entonces lo que aprendemos de aquí es que cuán importante es para el Señor Jesús la existencia de los discípulos. Y también el Evangelio de Lucas, cuando habla de la selección de los apóstoles, dice que Él los seleccionó para que estuvieran con Él. Pero este estar con Él no era un estar, dijéramos, romántico o no sé cómo llamarlo, de que yo estoy sentado oyendo la palabra de Él siempre, 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 sino que dice que para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y a sanar y a sacar demonios. Es decir, el propósito de estar Cristo con sus discípulos era un tiempo de capacitación y otra cosa aún más importante, que era transmitirles el carácter de Cristo a sus discípulos y apóstoles para que ellos reflejaran también a Jesucristo. Entonces tenemos ahí, dijéramos, como el marco básico de por qué el discipulado es tan, pero tan importante, ¿no? Ahora bien, en primer lugar, en esos 4 relatos, lo que más destaca para mí es el poder de la palabra de Cristo. Supónganse que yo me voy, dicen que un día el presidente Funes estuvo en una tiendita por ahí viendo el partido de fútbol del Barça contra el Real Madrid. Y si yo le dijera, hey, Mauricio, sígueme. Pues lo único, además de ridículo, no sé qué más podría ser, porque mi palabra no tiene ese poder, aunque podría llegar a tenerlo. Pero Jesús ve a 2 hombres, dijéramos, trabajando. A lo mejor era una actividad lucrativa, porque ser pescador y tener barca no era de cualquier pobre. Y solo llega y están con sus papás y les dicen, miren, vengan, ya no van a pescar pescado, ¿va? O peces, perdón, sino que ahora yo lo voy a hacer pescador de hombres, y lo dejan todo y se van tras Jesús. ¿Por qué los discípulos y estos se fueron con Jesús? La única explicación es por la llamada. Si Jesús no llama, no hay posibilidad de respuesta. De manera que entonces siempre la iniciativa, el mérito y todo esto lo tiene Jesucristo, porque Él es el que toma iniciativa y llama, y cuando Él habla realmente algo sucede. Hoy miramos nosotros también de que en Hebreos dice que por Cristo, ¿verdad?, hizo todas las cosas, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir en este momento realmente, gracias Señor por habernos llamado un día para ser discípulos tuyos. Ahora bien, este discipulado que comienza como llamada y después tiene, dijéramos, como una encomienda. Si ustedes ven en Hechos 1, capítulo 12 al 10, después de haberlo llamado, ya no son 12 discípulos los que se encuentran, sino que dice que eran como 120. O sea que pensando no, la Biblia no da este dato, pero pensándolo podríamos decir que cada discípulo discipuló a 10, para que a los días ya fueran 120 que estuvieran esperando la promesa del Espíritu Santo. Esto nos va a llevar a un estudio en otra ocasión para desarrollar el principio siguiente. Discípulo es aquel que hace a otro discípulo. No hay para dónde. Pero ese es un concepto un poquito más elaborado. Pero cuando nosotros, y vamos a pedir a nuestros hermanos que no olviden poner nuestro concepto de discipulado en el boletín, va mucho más allá. Porque dice que discípulo es la persona en quien Cristo está siendo formado. Y en Efesios capítulo 4 podemos ver esto. Dice que hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, a la estatura del varón perfecto. Es decir, el modelo de discípulo lo tenemos también nosotros en Cristo Jesús. Ahora, aquí vemos, dijéramos que en Efesios capítulo 4, el discipulado tiene como propósito reflejar a Cristo. Ahora, reflejar a Cristo y ser discípulo no significa andar copiando como hacen otros
no solo su ministerio, pero aún hasta sus gestos. Yo les he contado que en la primera iglesia bautista de San Salvador, tal vez ya llevan 50 años, ¿sí? Porque fue allá por los años 60, que estuvo de pastor don Roger Velázquez Valle. Desde esa época, casi todos los que se paran en el púlpito de la primera iglesia tienen que hablar algo al estilo de Roger Velázquez. Algo así como hablar como nicaragüense, o hablar como cubano, o hablar algo así, pero todo mundo tiene que ver con eso. A mí me parece que esos pueden ser copias, pero no discipulados. Por eso que el discípulo es en quien Cristo está siendo formado, y nosotros decimos por la obra del Espíritu Santo. Nosotros no somos más que colaboradores, y qué terrible sería que los discípulos se parecieran más a nosotros que a Cristo. Yo recuerdo que en Costa Rica tuvimos un tiempo muy tremendo, por los años 70, que era el avivamiento que estaba dándose en esa época. Pero había gente que exactamente le hacía como Juan Carlos Ortiz. Decía, amados. En Costa Rica no se ocupa esa expresión, pero amados o queridos. Querida, ¿verdad? Como hablan los argentinos. Y ya tal vez nosotros, un salvadoreño, imagínense a mí hablando así, no me luce, va. Esta es una copia. Ustedes ven cuando Abo predica y yo lo quiera imitar, por ejemplo, es muy interesante. A mí me parece interesante, es interesante. Dicen, bueno, puchica, qué pobrecito, ¿verdad? A lo que se ha quedado, ¿verdad? No es copia, sino que es carácter. ¿Y el carácter de quién? El carácter de Cristo. Y decimos quien está siendo formado por la obra del Espíritu Santo. La formación es el Espíritu Santo. Nosotros somos colaboradores con el Espíritu Santo en esto de formar discípulos. ¿Con qué propósito? Para nuestro ministerio en la iglesia y nuestra misión en el mundo, que concuerda con la declaración de propósito. Entonces, el discipulado no es una categoría particular de cristiano. El discipulado es lo que debe ser toda persona que ha creído en Cristo. Ahora, por supuesto que aquí hay que aclarar una cosa. Es posible que yo sea salvo y nunca llegue a ser discípulo de Cristo. Pero el propósito de la salvación es convertirnos en discípulos para que nosotros hagamos a otros discípulos y comience así. Miremos en Hechos capítulo 6 cómo funcionó esto de hacer discípulos. Hechos capítulo 6. Capítulo 6 del 1 al 7. Bueno, del 1 al 7. Este es un pasaje extraordinario para mí. Dice que en aquellos días, como creciera el número de qué. ¿Quién es el número de qué crecía, hermanos? De discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Imaginen, de nuevo, discípulos. A la multitud de los discípulos. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y este resultado es una cosa increíble. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba, recuerdan, de 12 a 120. Grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.